Para el golpe militar tenía 10 años. Vivíamos cerca del centro en calle Catedral. Desde mi casa se veían caer las bombas sobre La Moneda. Por la noche se escuchaban los gritos de auxilio de detenidos llevados a la Quinta Normal. Los allanamientos masivos tenían a todos en constante temor. El país estuvo bajo estado de sitio durante 13 años. Pero no solo los horrores marcaron la dictadura, también hubo momentos absurdos o delirantes. Ahora que tenemos 3 candidatos defendiendo a Pinochet, les contaré de 10 momentos de la dictadura en Chile que ya nadie recuerda. En los primeros años del régimen se difundió que el gobierno había adquirido un supuesto detector de marxismo para identificar comunistas. El engaño buscaba hacer creer que el marxismo era un mal que podía ser detectado y que era mejor autodenunciarse para no ser detenidos. Pero el aparato no era más que un simple detector de metales modificado. Esto generó burlas incluso dentro de los círculos militares que sabían del engaño. Muchos creyeron y así terminaron desaparecidos. El 21 de septiembre de 1973, la dictadura informa de un fondo para la reconstrucción nacional, donde la ciudadanía podía aportar con joyas y dinero en efectivo. El Mercurio y la TV Nacional mostraban esto como un acto patriótico. Se formaron largas filas de mujeres de la más rancia aristocracia nacional dispuestas a donar sus más finas joyas a cambio de una piocha de cobre. Investigaciones revelaron que parte de las joyas fueron vendidas, pero los fondos recaudados fueron desviados para uso personal de Augusto Pinochet y su círculo cercano. Se especula además que otra parte fue a parar a un banco en Hong Kong, donde Pinochet tenía depósitos en oro por 160 millones de dólares. Los militares consideraban que ciertos libros, especialmente marxistas o asociados a la izquierda, eran subversivos. Se realizaron allanamientos para requisar en bibliotecas, librerías y universidades de todo el país. La mayor quema se realizó frente a las Torres San Borja en Santiago. Esto fue transmitido por la TV como un castigo ejemplar. Miles de personas comenzaron a quemar libros en sus casas por temor a ser perseguidos. El listado incluía no solo libros marxistas, también infantiles, como El Principito o los cuentos de Hans Christian Andersen. La Unión Soviética se negó a jugar en el Estadio Nacional, pero por orden de la FIFA el encuentro se disputó igual. El régimen quería demostrar que era falso que estuviese siendo usado como campo de concentración. En Moscú, la selección chilena había empatado 0-0 con los soviéticos. Correspondía jugar en Chile, pero los soviéticos se negaron por razones morales. El régimen trasladó a parte de los detenidos desaparecidos a los camarines y a otros centros de detención. El partido fantasma se disputó el miércoles 21 de noviembre de 1973 ante un equipo inexistente. Se escenificó un lanzamiento a penales contra un arco vacío. Chile se proclamó vencedor por 2-0. El partido duró apenas 30 segundos. Hasta 1980, Pinochet era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. En un gesto anacrónico y propio de un megalómano, decidió resucitar el título de capitán general, que había sido abolido en Chile en el siglo XIX. El gesto fue objeto de críticas, incluso al interior de quienes apoyaban al régimen, y fue burla de toda la prensa internacional, que veían a Pinochet como un dictador sanguinario y ambicioso de poder. El régimen se encontraba absolutamente aislado internacionalmente. Ningún gobierno, incluso de derecha, quería ser relacionado con el dictador. En 1980, el canciller Jaime Cubillos, padre de Marcela Cubillos, había conseguido que el dictador de Filipinas, Ferdinand Marcos, lo recibiera. Iba a ser un hito que podía marcar el fin del aislamiento. Inesperadamente, la visita fue cancelada poco antes de llegar a destino. El avión debió desviarse a las islas Fiji para cargar combustible y regresar.
No se permitió bajar a ninguno de los tripulantes. Minimizado por los medios en su época, quedó como uno de los momentos más vergonzosos de nuestra historia. Pinochet quería entregar al país una nueva constitución. Esta fue producto de la Comisión Ortúzar, de la cual era parte Jaime Guzmán, el Consejo de Estado y la Junta de Gobierno. El 11 de septiembre de 1980 fue sometida a un plebiscito. Fue realizado sin contar con un padrón electoral. El existente había sido destruido en 1974. Tampoco contó con supervisión de observadores independientes ni libertad de prensa. Los locales de votación fueron copados por el ejército. A pesar de la crítica internacional por la falta de transparencia, el régimen se proclamó ganador con un supuesto 67%. En 1985 los medios se llenaron de noticias sobre el paso del cometa Halley, un fenómeno único, posible de ver una sola vez en la vida. Los medios durante semanas llenaron de expectativas a miles de chilenos que se prepararon para verlo, organizando asados y salidas a acampar. Nadie quería perderse el espectáculo, pero nadie nunca lo vio. Javier Cuadra reconocería después que ellos sabían que no sería posible verlo a simple vista, pero manipularon a los medios para crear expectativas y distraer a la opinión pública de los problemas de agenda que enfrentaba la dictadura. La dictadura enfrentaba serios problemas de legitimidad. Las protestas populares aumentaban. La oposición había logrado aglutinarse y la presión internacional para una salida democrática era cada vez mayor. En ese contexto se produce un fallido atentado de una facción del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en el Cajón del Maipo. Pinochet logró salvar con vida de la emboscada, reaccionando con represión desmedida. Esto significó la vuelta de los allanamientos masivos, especialmente en poblaciones periféricas. Los medios y el régimen intentaron hacer creer a la población que Pinochet se había salvado por un milagro divino, atribuido a la Virgen, cuya silueta supuestamente se dibujaba en los vidrios rotos del auto de Pinochet. Desde 1983 hasta 1988, Miguel Ángel Poblete, un joven de 14 años, afirmó tener visiones de la Virgen María en Villa Alemana, convirtiéndose en un fenómeno mediático y social sin precedentes. La Iglesia investigó y determinó que eran falsas. Los antecedentes obtenidos mostraban que era un montaje preparado con el fin de distraer a la opinión pública de las jornadas de protesta iniciadas por la oposición. Esto le valió amenazas de muerte. Detrás del fraude estaba la mano de la CNI y la Armada. Posteriormente, Miguel Ángel cambió de sexo, transformándose en Karol Romanov. En una de sus últimas entrevistas dijo, comillas, Chile me mató porque me llevaron a un mundo de nada, a un mundo que yo no quería. Me usaron y después me abandonaron. El caso es un ejemplo de manipulación mediática donde se usó la religión para controlar a la opinión pública. ¿Qué otros momentos ustedes recuerdan? Déjenlo en los comentarios.